Mauricio, ¿cómo es que usted sabe tanto de todo? Le preguntan de cualquier cosa y usted tiene respuestas y opiniones formadas. A ver, no. Yo no sé de todo. Pero tú te has fijado poco. Mira, primero que nada soy un hombre viejo. Bueno, yo me siento joven, yo me siento un joven con experiencia, es decir, yo he sido joven más tiempo que los jóvenes que son jóvenes hoy, pero yo sigo siendo joven, simplemente he durado más como joven. Y el paso de los años te enseña un montón de cosas, tratas a un montón de gente diferente, te relacionas, te estudias, viajas, preguntas, te responden, a veces preguntas no te responden y eso también te informa. Pero si te fijas, yo en muchísimas ocasiones digo de esto no tengo datos, no voy a opinar. Eso es quizás lo más difícil de todo lo que yo he aprendido, a decir no sé cuando no sé. Los todólogos son los que efectivamente te opinan de lo que sea, generalmente con opiniones precocinadas. Son como una cadena de restaurantes que tiene la comida liofilizada y congelada por desecación y la ponen en el horno. A la primera le pregunto, ¿y tú qué opinas acerca de, qué sé yo, de los pájaros parásitos? Y te dicen, uy, te sueltan un rollo que no tiene nada que ver con los pájaros parásitos. Pensé en los pájaros parásitos porque yo no sabía nada de pájaros parásitos y esta semana tuve que estudiar pájaros parásitos para escribir un artículo de divulgación, de los que llevo haciendo 18 años en el periódico El Correo todos los sábados, para explicarle a la gente cómo funcionan los pájaros parásitos. Y entonces me tuve que enterar hasta cómo funciona el oviducto de las gallinas para pintar de colores los huevos, porque a veces vemos huevos con pintitas y a veces vemos unos azules y otros verdes y otros rojos. ¿Y cómo es eso? Pues hay un mecanismo genético, un mecanismo celular maravilloso, genéticamente determinado, de una serie de células que producen los dos pigmentos con los que se pintan todos los huevos de todas las aves de este universo, y estos permiten que las aves reconozcan a sus huevos. A mí me pareció maravilloso, me quedo con ello más o menos, no aprendí todo de memoria, pero mucha gente opina de eso sin haber pasado por estos días que yo estuve estudiando el tema de los pájaros parásitos. Entonces no, ni sé de todo, sé de muchas cosas, sé de las cosas que me apasionan, porque soy una persona que me aburro muy fácilmente. Entonces yo me dedico a hacer una cosa y cuando más o menos la controlo, no la llego a dominar incluso, no necesito llegarla a dominar. Cuando más o menos la controlo me aburro, ¿no? Me pasó con la literatura, me pasó con la fotografía, me ha pasado con diferentes pasiones musicales, por ejemplo, a lo largo de mi vida. Entonces esto hace que uno acumule conocimientos, pero ni de lejos sé de todo. Y muchas veces digo, y esto es algo que todos deberíamos aprender a decir, cuando no sabes decir, uy, no sé. Y cuando mete uno la pata decir, uy, me equivoqué, perdón. Son dos cosas que no hacemos. Generalmente aquí nos sentimos menos cuando decimos no sé. Pero fíjate bien, y yo muchas veces digo que no tengo idea y que por lo tanto me callo. Pero además la gente me pregunta de cosas que sabe que yo sé. Sabe que sé de política, porque soy analista político desde que empecé en Jueves de Excelsior. ¿Qué será? 1980 y tantos. Que estoy en la ciencia ficción desde que era pequeño, desde que estoy en la literatura fantástica, que estoy en la música, que empecé en la música folclórica, el canto nuevo y luego volví al rock. Entonces la gente me pregunta de lo que sé también por allí, y soy divulgador científico desde que empecé a trabajar en los periódicos, cuando no solo quería yo hablar de ciencia ficción, sino también de divulgación científica, y me permitió hacerlo el maestro Edmundo Valadez en el Excelsior, hace un porrón de años, cuando la mayoría de ustedes no eran ni siquiera espermatozoides. Entonces, es lo que pasa, la gente me pregunta sobre lo que sabe que sé. Y eso es jugar con ventaja. Me centran a media altura sobre la mancha de penal y sin portero, y yo me veo obligado a rematar.